Mi familia me abandonó a los 6 años por mi hermana enferma. Ahora que ella murió, volvieron rogando. Pero yo los destruí en la iglesia, y jamás olvidarán lo que les dije. Tengo 26 años. Trabajo en marketing digital. Y hay algo que necesito sacar de mi pecho porque básicamente llevo toda mi vida cargando con esto. La cosa es que mis padres biológicos me abandonaron cuando tenía 6 años. Y no fue porque estuvieran en drogas o fueran personas terribles o algo así. No, fue porque decidieron que mi hermana enferma era más importante que yo, y literalmente me dejaron con mis abuelos como si fuera un perro que ya no querían. Y lo peor, o sea, lo que realmente me jode hasta el día de hoy, es que nunca tuvieron los huevos para decirme la verdad directamente. Simplemente un día, me llevaron a la casa de mis abuelos y me dijeron que era temporal mientras cuidaban a Zoe, mi hermana, que estaba enferma. Temporal, esa fue la palabra que usaron, y yo les creí porque tenía 6 años y confiaba en ellos completamente. Debería empezar por el principio, supongo. Yo era un niño normal, ya sabes, iba a la escuela, jugaba con mis amigos del barrio, veía caricaturas los sábados por la mañana. Mis padres Jeremy y Stephanie eran como cualquier pareja de padres, nada especial pero tampoco malos. Mi hermana Zoe era 2 años menor que yo, y siempre había estado enferma, desde que nació básicamente. No recuerdo exactamente qué tenía, algo con su sistema inmune o sus órganos, la verdad nunca me explicaron bien los detalles porque era muy chico, pero sí recuerdo que pasaba mucho tiempo en hospitales y que mis papás siempre estaban estresados por eso. Había medicinas por toda la casa, doctores que venían seguido, ese tipo de cosas. Yo entendía que Zoe necesitaba atención especial, eso lo captaba hasta un niño de 6 años, pero nunca pensé que eso significaba que yo sobraba en la ecuación. El día que todo cambió fue un jueves. Me acuerdo perfectamente porque era día de pizza en la escuela y yo estaba súper emocionado. Mi papá me recogió después de clases, lo cual era raro porque usualmente lo hacía mi mamá, y me dijo que íbamos a pasar unos días en casa de mis abuelos. Empacó una mochila con mi ropa, mis juguetes favoritos, mi almohada con forma de dinosaurio que me encantaba, y me llevó a la casa de Mabel y Stanley, mis abuelos paternos. Me dijeron que Zoe estaba muy mal, que necesitaba una cirugía o un tratamiento especial, no me acuerdo exactamente, y que ellos tenían que enfocarse en eso por un tiempo. ¿Temporal? Lo repitieron como 5 veces. Es solo temporal, Connor. Volveremos pronto. Les creí. Obvio. Eran mis padres. ¿Por qué no iba a creerles? Los primeros días en casa de mis abuelos fueron como unas vacaciones, la verdad. Mi abuela Mabel cocinaba increíble. Hacía panqueques todas las mañanas con chispas de chocolate, y mi abuelo Stanley me llevaba a pescar al lago que estaba como a 20 minutos de su casa. Ellos eran buenas personas, muy cariñosos conmigo, pero yo extrañaba mi casa, mi cuarto, mi escuela. Cada noche antes de dormir, le preguntaba a mi abuela cuándo iban a volver mis papás, y ella siempre me decía lo mismo. Pronto, cariño, pronto. Una semana se convirtió en dos en un mes. Y yo seguía preguntando, y ellos seguían diciendo pronto. Fue mi tío Vincent, el hermano menor de mi papá, quien finalmente me dijo la verdad. Tenía como 32 años en ese momento y estaba casado con Vanessa, una mujer súper linda que siempre olía a vainilla. Vincent venía seguido a visitarme a casa de mis abuelos, jugaba conmigo, me ayudaba con la tarea, y un día, como 2 meses después de que me dejaran ahí, nos sentamos en el porche y me dijo Connor, necesito hablar contigo sobre algo importante. Yo tenía 6 años, pero no era tonto. Sabía que algo malo venía. Me dijo que mis papás no iban a volver por mí, que habían decidido quedarse con Zoe tiempo completo porque ella necesitaba cuidados las 24 horas del día y que yo me iba a quedar con mis abuelos. ¿Sabes lo que se siente que te digan algo así cuando tienes 6 años? Es como si el piso desapareciera debajo de tus pies. Le pregunté si había hecho algo malo, si era mi culpa, y Vincent me abrazó y me dijo que no era nada que yo hubiera hecho, que simplemente mis papás no podían cuidarnos a los dos. No podían cuidarnos a los dos. Esa frase me persiguió durante años, literalmente años, porque lo que realmente significaba era que habían elegido a Zoe sobre mí, que yo no era suficientemente importante como para hacer el esfuerzo de mantenerme en sus vidas. Y mira, yo entiendo que Zoe estaba enferma, no soy un monstruo, pero había otras opciones, ¿no? Podían haber contratado ayuda, podían haber pedido a más familia que colaborara, podían haber hecho algo que no fuera simplemente deshacerse de mí como si yo no importara. Pero no, tomaron la decisión más fácil para ellos.
que era eliminar una variable de la ecuación, y esa variable era yo. Mis abuelos hicieron lo mejor que pudieron, de verdad, pero ellos ya estaban grandes. Mabel tenía como 68 años y Stanley 71, y cuidar a un niño de 6 años tiempo completo era agotador para ellos. Después de unos 6 meses, Vincent y Vanessa se ofrecieron a llevarme a vivir con ellos. Tenían una casa más grande, con un jardín enorme donde yo podía jugar, y Vanessa no trabajaba entonces, así que podía estar conmigo todo el día. Mis abuelos estuvieron de acuerdo, mis papás biológicos también, porque claro, a ellos qué les importaba dónde estuviera yo mientras no fuera su problema. Y así fue como a los 7 años me mudé con mi tío y mi tía, y honestamente, fue la mejor cosa que me pudo haber pasado después de toda esa mierda. Vincent y Vanessa me trataron como si fuera su propio hijo desde el primer día. Me inscribieron en una escuela nueva, decoraron un cuarto completo para mí con pósters de superhéroes que yo elegí, me llevaban al parque los fines de semana, iban a todas mis presentaciones escolares. Vanessa me enseñó a cocinar, cosas simples como huevos revueltos y sándwiches, y Vincent me llevaba con él cuando iba al gimnasio y me dejaba jugar en las máquinas que no eran peligrosas. Era raro al principio, adaptarme a una nueva casa, nuevas reglas, pero ellos fueron tan pacientes conmigo, tan cariñosos, que empecé a sentirme seguro otra vez, como si tal vez no todo estaba perdido. Cuando tenía como 8 años, casi 9, empecé a llamarlos mamá y papá sin siquiera pensarlo. La primera vez que lo hice fue cuando Vanessa me recogió de la escuela y yo corrí hacia ella gritando, «Mamá, mamá». Saqué 10 en mi examen de matemáticas. Ella se quedó congelada un segundo. Creo que se le llenaron los ojos de lágrimas, y luego me abrazó tan fuerte que casi no podía respirar. Esa noche, Vincent me preguntó si me sentía cómodo, llamándolos así, y yo le dije que sí, que para mí ellos eran mis papás de verdad, porque Jeremy y Stephanie nunca volvieron, nunca llamaron, nunca preguntaron cómo estaba. Y era cierto. Ya, habían pasado casi 3 años desde que me dejaron con mis abuelos, y solo habían venido a verme tipo 3 veces, y cada visita fue súper incómoda, como si yo fuera un primo lejano que apenas conocían. Las visitas de mis padres biológicos eran lo peor, de verdad. Llegaban sin avisar, a veces con Zoe en su silla de ruedas o con todo su equipo médico, y actuaban como si nada hubiera pasado, como si no me hubieran abandonado completamente. Me preguntaban cosas genéricas tipo, ¿cómo está la escuela? ¿O tienes amigos? Pero nunca nada real, nunca nada profundo. No preguntaban qué me asustaba, qué soñaba ser cuando grande, cuál era mi comida favorita ahora. Y yo, como niño que era, intentaba impresionarlos. Intentaba que se dieran cuenta de lo que se estaban perdiendo. Les contaba sobre mis calificaciones, sobre el equipo de fútbol en el que había entrado, sobre el proyecto de ciencias que gané. Pero ellos solo asentían distraídos, y luego se iban otra vez, y yo me quedaba, ahí sintiéndome como un idiota por intentar ganarme su atención. Para cuando tenía 11 años ya había entendido el juego completamente. Ellos no iban a cambiar, no iban a despertar un día y darse cuenta de que me extrañaban o de que habían cometido un error. Yo era una obligación incómoda que cumplían tipo 2 veces al año, nada más, así que decidí dejar de intentar. La última vez que traté de contactarlos fue en mi cumpleaños número 11. Les envié una invitación hecha a mano para mi fiesta, con dibujos y todo. Realmente me esforcé en esa cosa. No respondieron, ni siquiera para decir que no podían ir. Simplemente, me ignoraron. Y ahí fue cuando algo en mí se rompió definitivamente. O sea, no de manera dramática, no lloré ni nada, solo fue como una decisión fría y calculada. Pensé, bueno, ya está, se acabó. No voy a seguir rogando por migajas de afecto de personas que no me quieren. Vincent y Vanessa nunca hablaron mal de Jeremy y Stephanie enfrente de mí, lo cual aprecio mucho ahora que soy mayor. Podían haber llenado mi cabeza con veneno, podían haber dicho cosas horribles sobre ellos, y hubiera sido totalmente justificado, pero nunca lo hicieron. Solo estaban ahí para mí, consistentemente, todos los días. Cuando tenía 14 años, un día después de la escuela, Vanessa se sentó conmigo en la cocina mientras yo hacía tarea y me dijo algo que nunca olvidaré. Me dijo Connor, hay algo que queremos que sepas. Vincent y yo no podemos tener hijos biológicos. Lo intentamos durante años antes de que llegaras a nuestras vidas,
Y cuando llegaste fue como si el universo finalmente nos hubiera dado el regalo que siempre quisimos. Me dijo que me amaban como si los hubiera parido ella misma, y que si yo estaba de acuerdo, querían adoptarme oficialmente cuando cumpliera 18. No sé explicar lo que sentí en ese momento. Era una mezcla de felicidad pura y también de tristeza, porque finalmente alguien me estaba diciendo que me quería, que me elegía activamente, pero al mismo tiempo era un recordatorio de que las personas que se suponía debían amarme incondicionalmente simplemente no lo hicieron. Le dije que sí inmediatamente, que por supuesto que quería que me adoptaran, y esa conversación básicamente solidificó todo. Ellos eran mis padres reales, no Jeremy y Stephanie, no importaba lo que dijera un certificado de nacimiento. Los siguientes años fueron buenos, los mejores de mi vida hasta ese momento, la verdad. Me gradué de la preparatoria con honores, entré a una buena universidad con una beca parcial, y Vincent y Vanessa cubrieron el resto sin siquiera pensarlo 2 veces. Mi mamá biológica no fue a mi graduación de la prepa, mi papá biológico tampoco, pero Vincent y Vanessa estaban en primera fila gritando mi nombre cuando recibí mi diploma, y eso es lo único que importaba. El día que cumplí 18 fue increíble, no solo por la fiesta que me hicieron mis papás, sino porque, oficialmente, legalmente, me convertí en Connor, hijo de Vincent y Vanessa. Fuimos a la corte, firmé papeles, y el juez me preguntó si estaba seguro de esta decisión, si entendía que esto cambiaría mi apellido y toda mi documentación legal. Le dije que nunca había estado más seguro de algo en mi vida. Jeremy y Stephanie tuvieron que firmar papeles también, renunciando oficialmente a sus derechos parentales, y lo hicieron sin ningún problema, sin poner ninguna objeción, lo cual me dolió pero tampoco me sorprendió. Para ellos yo había dejado de existir hacía mucho tiempo. Empecé la universidad estudiando administración de empresas, aunque realmente no sabía qué quería hacer con mi vida, solo sabía que quería ser independiente y exitoso para demostrarle al mundo, y tal vez a Jeremy y Stephanie, aunque nunca lo hubiera admitido en voz alta, que no me necesitaban para ser alguien. Mis papás me visitaban cada 2 semanas en el campus, me traían comida casera y ropa, limpia, cosas que probablemente podía hacer yo solo, pero que ellos insistían en hacer porque así demostraban su amor. Yo iba a su casa cada vacación, cada feriado largo, y honestamente mi vida era bastante normal y feliz. Hablaba con mi abuela Mabel por teléfono todas las semanas. Ella seguía siendo una presencia importante en mi vida, y a veces mencionaba de pasada cosas sobre Jeremy y Stephanie, tipo que Zoe había tenido otra cirugía o que habían vendido su casa y se habían mudado a un departamento más pequeño cerca del hospital. Yo escuchaba, pero no preguntaba por detalles. No me interesaba realmente. Cuando tenía 20 años, a mitad de mi segundo año de universidad, recibí una llamada de mi abuela un martes en la noche. Estaba llorando, lo cual me asustó inmediatamente porque mi abuela nunca lloraba, era una mujer súper fuerte. Me dijo Connor, tengo que decirte algo. Zoe falleció esta mañana. Su cuerpo finalmente no pudo más. Y yo me quedé ahí sentado en mi cuarto de la residencia estudiantil sin saber qué sentir. Por un lado, Zoe era mi hermana. Habíamos compartido padres aunque nunca realmente crecimos juntos, y su muerte era objetivamente triste. Por otro lado, yo apenas la conocía. Había pasado tal vez un total de 50 horas con ella en toda mi vida, y la mayor parte de ese tiempo ella estaba demasiado enferma para interactuar realmente. Pero lo que más me molestó, lo que realmente me jodió, fue pensar en que ella había recibido 14 años de amor y atención completa de nuestros padres, mientras que yo había recibido 6 años mediocres y luego nada. Fui al funeral porque sentía que debía hacerlo, no por Jeremy y Stephanie, sino por mi abuela, que estaba destrozada. Mis papás Vincent y Vanessa vinieron conmigo, lo cual fue raro porque significaba que iban a ver a Jeremy por primera vez en años, y la tensión entre ellos era palpable. El funeral fue en una iglesia pequeña. Había como 50 personas, la mayoría familiares que yo apenas reconocía o no conocía para nada. Vi a Jeremy y Stephanie sentados en la primera fila. Ella estaba hecha un desastre, llorando incontrolablemente, y él se veía como si hubiera envejecido 20 años, completamente destrozado. Parte de mí sintió lástima por ellos, porque perder un hijo debe ser lo peor del mundo. Pero otra parte de mí, la parte que todavía estaba enojada por todo lo que me hicieron, pensó, bueno, ahora sabes cómo se siente perder algo importante. Me mantuve alejado durante toda la ceremonia. No hablé con ellos. No me acerqué a ofrecer condolencias. Básicamente actué como si fueran extraños, porque eso es lo que eran para mí en ese punto.
Después del entierro hubo una recepción en casa de mi abuela, y ahí sí fue inevitable cruzarme con ellos. Stephanie me vio, y vino hacia mí con los brazos abiertos, como si fuera a abrazarme. Y yo literalmente di un paso atrás. Le dije, «Hola, Stephanie», con la voz más neutral posible, y ella se detuvo, confundida, y dijo Connor, «Soy tu madre». Y yo respondí, «No, Vanessa es mi madre, tú eres la mujer que me dio a luz, nada más». Se lo dije así, sin gritar, sin emoción, solo un hecho. Jeremy intentó intervenir, diciendo algo sobre que estaban pasando por un momento muy difícil y que no era el momento para esto, y yo solo me alejé. No tenía nada que decirles, ni entonces, ni nunca. Pensé que ese era el fin de todo contacto con ellos, pero estaba equivocado. Como 2 meses después del funeral, justo antes de Navidad, estaba en misa de medianoche con mis papás, mis abuelos y algunos primos. Es una tradición que tenemos. Siempre vamos a la misa de medianoche en Nochebuena y luego volvemos a casa para abrir regalos. Estábamos ahí sentados, la iglesia estaba llena de gente, muchas velas encendidas, el coro cantando villancicos, toda la cosa, y de repente siento que alguien se sienta justo detrás de mí, y escucho la voz de Jeremy diciendo Connor, «Necesitamos hablar contigo». Me volteo y ahí estaban, Jeremy y Stephanie, en la fila de atrás, mirándome como si esperaran que yo saltara de emoción de verlos. ¿Puedes creerlo? Me emboscaron en la iglesia, en Navidad, rodeado de toda mi familia. Vanessa inmediatamente se puso tensa al lado mío, y Vincent se inclinó y me susurró en el oído, ¿quieres que nos vayamos? Pero yo no quería darles el gusto de arruinar mi Navidad, así que simplemente me volteé hacia el frente y los ignoré completamente. Durante toda la misa, que duró como 1 hora y media, Jeremy y Stephanie intentaron llamar mi atención, tocándome el hombro, diciéndome que necesitaban hablar conmigo, que había pasado suficiente tiempo, que querían ser parte de mi vida otra vez. Y yo, cada vez que me hablaban, simplemente los miraba con la expresión más confundida que podía hacer, y les decía, «Perdón, ¿nos conocemos?», como si fueran completos extraños que me estaban molestando en misa. Cuando terminó la ceremonia, me levanté rápido y salí de ahí con mis papás. Jeremy intentó seguirnos hasta el estacionamiento, gritando mi nombre, diciendo, «Connor, por favor, solo escúchanos 5 minutos, perdimos a nuestra hija y no queremos perderte a ti también». Y ahí fue cuando me detuve y me volteé. Le dije, «Jeremy, me perdiste hace 14 años cuando me dejaste en casa de mis abuelos y nunca volviste por mí. Ahora no puedes aparecer de la nada porque tu otra hija murió, y de repente te acordaste de que tenías un hijo. No funciona así. No puedes descartar a las personas cuando son inconvenientes y luego recogerlas cuando las necesitas». Y me subí al auto, y nos fuimos. Pensé que después de eso lo entenderían, que captarían el mensaje de que no quería nada con ellos, pero no, siguieron intentando. Empecé a recibir cartas, no emails ni mensajes de texto, sino cartas físicas viejas y tradicionales, enviadas a la casa de mis papás, porque de alguna manera consiguieron esa dirección. Las primeras 4 o 5 ni siquiera las abrí, solo las tiré a la basura, pero Vanessa me convenció de leer al menos una. Me dijo que tal vez necesitaban cerrar el círculo o algo así, que tal vez era importante para ellos y que yo podía decidir qué hacer después de leer lo que tenían que decir. Así que una noche, solo en mi cuarto, abrí una de las cartas. Era de Stephanie, escrita a mano, como 6 páginas completas. Hablaba sobre cómo se arrepentía de todo, cómo cada día desde que me dejó con mis abuelos había sido una tortura, cómo había pensado que estaba haciendo lo correcto, al darle toda su atención a Zoe. Pero ahora se daba cuenta de que me había fallado completamente. Decía que me amaba, que siempre me había amado, que no pasaba un día sin que pensara en mí. Hablaba de momentos específicos de mi infancia, cosas que yo ni siquiera recordaba, como la vez que me caí de un columpio y me rompí el brazo, y ella se quedó despierta toda la noche en el hospital conmigo, o cuando aprendí a leer y ella se sentó conmigo todas las noches durante meses para practicar. Trataba de demostrarme que había sido una buena madre en algún momento, que no todo había sido malo, y mira, leer esa carta me afectó más de lo que quiero admitir. Parte de mí, la parte que todavía era ese niño de 6 años que quería que sus papás lo quisieran, sintió algo. Pero la parte racional, la parte adulta, sabía que palabras bonitas en un papel no cambiaban lo que habían hecho. No borraban 14 años de ausencia y abandono.
Así que decidí responderles, no porque quisiera perdonarlos o tener una relación con ellos, sino porque necesitaba decirles exactamente cómo me sentía, sin filtros, sin preocuparme por sus sentimientos. Les escribí una carta de 3 páginas. Les dije que entendía que Zoe había estado enferma, que entendía que habían estado bajo una presión inmensa, pero que su decisión de simplemente deshacerse de mí había sido egoísta y cruel. Les dije que tuve suerte de que Vincent y Vanessa me quisieran, porque si no hubiera sido por ellos, no sé qué hubiera sido de mí. Tal vez hubiera terminado en el sistema de cuidado temporal o algo así. Les dije que sus disculpas llegaban como 14 años tarde, que no podían simplemente aparecer ahora que Zoe había muerto y esperar que yo llenara ese vacío en sus vidas. Les dije que había tenido una buena vida a pesar de ellos, no gracias a ellos, y que si querían algo de relación conmigo en el futuro, iba a tener que ser en mis términos, cuando yo estuviera listo, si es que alguna vez estaba listo. Envié esa carta como hace un año, más o menos. Recibí una respuesta corta de Jeremy diciendo que entendía, que iba a respetar mi espacio, que cuando estuviera listo para hablar ellos estarían ahí. Desde entonces ha habido silencio, lo cual es honestamente un alivio. A veces pienso en ellos. Me pregunto cómo están, si están bien, económicamente, si superaron la muerte de Zoe. Aparte de mí se siente mal por ellos, porque sí perdieron una hija, y eso es horrible para cualquier persona. Pero otra parte de mí está enojada porque tuvieron un hijo vivo, que necesitaba amor y atención durante todos esos años, y simplemente lo ignoraron. Hoy tengo 26. Me gradué de la universidad hace 2 años. Conseguí un trabajo decente en marketing digital para una empresa de tecnología. Tengo mi propio departamento, una novia increíble que conoce toda esta historia y me apoya, y una relación sólida con mis verdaderos padres, Vincent y Vanessa. Los veo cada 2 semanas para cenar. Paso todos los días festivos con ellos. Llamo a mi mamá como 3 veces por semana solo para contarle cosas random sobre mi día. Mi abuela Mabel sigue siendo parte importante de mi vida. Tiene 82 años ahora y sigue cocinando esos panqueques con chispas de chocolate que me hacía cuando era niño. Mi abuelo Stanley murió hace 2 años, cual fue muy duro para todos, pero estuvimos ahí juntos como familia para apoyar a mi abuela. ¿Voy a perdonar algún día a Jeremy y Stephanie? No lo sé, honestamente. No siento que les deba perdón solo porque ellos se sientan culpables ahora. Tal vez en el futuro, cuando tenga más edad, cuando haya procesado todo completamente con terapia o lo que sea, tal vez entonces pueda tener algún tipo de relación superficial con ellos, tipo vernos en Navidad o algo así. Pero por ahora estoy bien donde estoy, con las personas que me eligieron cuando nadie más lo hizo, con la familia que construí no por sangre sino por amor y compromiso real, y supongo que eso es suficiente para mí.